Bueno, el parentesco que nos une a José María Andrade Zarco, que es la persona de la que vamos a hablar, pues yo no soy familiar, yo he investigado un poco la historia de José María, pero ella sí, ella es mi mujer y ella es su prima, la prima de mi mujer, y José María Andrade Zarco era, digamos, su tío abuelo. José María Andrade Zarco, ¿dónde nace? Nace en Chiclana de la Frontera, aunque la mayor parte de su vida la llevó a cabo aquí en Jerez de la Frontera. ¿Su familia, sus padres, de dónde eran? Sus padres eran de Benaocaz y se instalaron aquí en Jerez de la Frontera, vinieron de la sierra y se instalaron en la calle Conocedores número 1. Luego pasaron A la calle Pozo del Olivar número 12. Que es donde prácticamente se desarrolló toda la familia. Correcto. ¿Y dónde desaparece? Exacto. ¿Y dónde desaparece? Allí, en la calle Pozo del Olivar número 2. ¿Cómo se lo llevan? ¿Cómo fue ese momento? Eso fue una noche. Él vivía solo con su padre. En la casa era lo que siempre hemos dicho, una casa de vecinos. Y entonces en distintas habitaciones vivían todas las familias, todas las hermanas de él. Y él, que estaba soltero, vivía con su padre, que el padre era viudo, vamos, no tenía pareja. Vivían los dos. Y una noche pues llamaron a la puerta y preguntaron por él. Él estaba dormido y su padre fue el que tuvo que ir a despertarlo, a decirle: José María, están ahí por ti. Y esa fue la última vez que lo vi. Se lo llevaron. ¿Se lo llevaron a dónde? Pues se lo llevaron a la casilla. La casilla estaba en el Callejón del Lepe, en lo que hoy es la Oficina de Atención al Ciudadano, en el Ayuntamiento de Jerez, justamente en los ventanales que hay en los bajos, ¿vale? Eso lo habilitaron como cárcel, nada más darse el golpe de Estado, ¿vale? Y bueno, allí lo meten, allí lo encierran, allí se lo llevan. Está allí desde el levantamiento militar, a los pocos días. Bueno, esto... ¿Cuánto tiempo estuvo allí preso? Pues no lo sabemos exacto, pero vamos, calculamos que poco tiempo. Pocos días. Y además esto fue en los primeros meses del alzamiento. ¿El verano del 36? Sí, correcto. Pocos días porque su hermana, que es nuestra abuela, estuvo intentando de ir allí, de llevarle comida, y eso duró pocos días. A los pocos días ya le dijeron que ya no estaba allí. Ana entonces conseguía tener comunicación con él. Consiguió algo porque él en un papelito consiguió ponerle un mensaje como de que no estaba mal del todo, pero es lo único que tenían de él, lo único que... Pero yo creo que ella no llegó a verlo. Y no solamente le llevaba comida, le llevaba, y él le consiguió pasarle un papelito. Y ella intercedió porque tenían amistades, conocían a militares y eso, intentaron de a ver si podían mediar de alguna forma, pero que va. Creo que cuando consiguió algo ya fue tarde. Ya. Ana, vuestra abuela. Nuestra abuela. Yo es por lo que más me emociona este tema, porque mi abuela ha sido una persona tan buena, que si conseguimos darle memoria a él, es pensando en él. Además, ella lleva su nombre. Sí. Además que ella vivió con ella tiempo, Sí. Y entonces... Una persona muy buena. ¿Le hablaba ella, tu abuela, sobre su hermano? Esa historia la hemos conocido por nuestras madres. Y mi madre lo contaba y como la forma del tabú que fue aquello y lo que aquello... Pero ella no hablaba nada. Ella no lo contaba. Y aparte, cuando ya nuestras madres nos hablaron del tema, ya nuestra abuela no estaba para preguntarle. Claro. Nosotros ya fuimos más mayores cuando fuimos conscientes verdaderamente de lo que había pasado, Claro. para poder preguntar. La familia. Claro, la familia, sobre todo a ella. Ya ella no vivía. Cuando nosotros hemos querido indagar, ya ella no estaba. La explicación de por qué se llevan a José María, por qué pensáis, por qué teoría hay. No hay nada en pie, ¿no? En sí no hay nada... En sí no hay realmente documentación
ni bandos de guerra donde se diga que lo han fusilado, no hay nada de eso, ¿vale? Entonces todo ha sido por investigaciones particulares hechas por la familia, donde José María Andrade Zarco era muy amigo de Antonio Narbona. Entonces Antonio Narbona sí era una persona muy conocida en todos estos hechos históricos, ¿vale? Entonces entendemos que al ser amigos llevaban en este sentido vidas paralelas y el destino los unió tanto desde el principio como hasta el fin, ¿no? Porque ambos fueron, digamos, fusilados, ¿no? José María era albañil. De profesión albañil. No se conoce muy bien si era sindicalista o no. No, no tenemos constancia. Pero sabéis de su personalidad, de si era rebelde, si... Bueno, y que le gustaba, bueno, que en política sí seguramente, porque abuela sí decía de que tenía las revistas en el comprometedoras en aquella época, ¿no? Y las escondía para que no... Y él le decía, ella se lo decía a José María, hijo, ten cuidado, que no, Ana, que no, que yo no hago nada, que yo no hago nada. Eso siempre lo hemos... No hago nada malo. No hago nada malo. Y no hacía nada malo. Claro. Claro, era el hermano pequeño de Ana. Que lo crió ella. Lo crió ella. Lo crió ella. Fue como una madre su madre para él. Murió muy joven y dejó a los 6. Y mi abuela era la mayor. ¿Cómo afecta? ¿Cómo afecta a Ana? ¿Cómo afecta al resto de hermanos? La pérdida, la desaparición. Bueno, nuestra abuela fue traumático porque de hecho se fue de la casa donde vivían todos, se fue unos cuantos de años a vivir a un campito muy cerca de Guadalcacín. A Santa María del Pino. Santa María del Pino, pues ahí se fueron y ahí nació incluso uno de sus hijos, nació ahí. Y después volvió otra vez a la casa allí, al Pozo del Olivar 12, que es la casa donde... Una vez que se pasó el luto, volvieron. La familia volvió al... Sí, volvió. Ellos volvieron allí. Ella estuvo allí viviendo hasta prácticamente su muerte. Sí. Y eso, ella en algún momento pidió, quiero volver a mi casa, quiero... Es que date cuenta que allí vivía su padre, vivían todas sus hermanas, y yo supongo que cuando aquello ya se le fue un poquito, pues decidieron volver. Empezó un poquito a curar. Claro. También mi abuelo trabajaba aquí en Jerez y, hombre, hoy no vemos distancia, pero en aquella época ir hasta Guadalcacín era un trámite. No sé si sabéis si la familia fue señalada, estigmatizada. No. Nada. Nada de eso. Entendemos que... Eso, nunca dijeron nada. No. Y lo que entendemos es eso, que hubo un luto por su parte y también qué dirán la gente, qué no dirá, que se han llevado a José María y decidieron quitarse de en medio. Que era más por el luto y por el no poder estar en el mismo sitio. La tristeza. Sí. Que porque lo señalara nadie. Que yo no he escuchado nunca nada. ¿De quién? ¿Quién nos empieza a hablar del tío José María? ¿Vuestra abuela Ana? ¿Vuestra Bueno, y madre? esta foto que ha estado, vamos, esta en pequeñita, que hemos tenido siempre como recuerdo entre las fotos de mi abuela. Ajá. Y nosotros sabíamos que era su hermano el que mataron en la guerra, como siempre se decía, el que mataron en la guerra. Y siempre lo hemos tenido. Y cuando ya hace años, ¿verdad? Cuando empezamos nosotros a oír lo de la memoria histórica y todo eso, siempre lo hablábamos, el sacar su nombre y que, hombre, que constara en algún sitio. Que constara en algún perdiera sitio. su memoria, su historia. Sí. ¿Por qué creéis que vuestra abuela Ana no lo mentaba, no lo tenía presente en el día a día? Pues yo creo que no lo había superado, nunca lo superó. Y ella es el tema ese de... Una cosa tabú. Sí, tabú, exacto. Miedo. Yo no sé si también ella, como desconocía también los motivos por los que le pasó, no sé, supongo que también... Eso es una constante. Te tienes que poner también en la mente de, fíjate, hace 100 años. Eso es una constante que se da en muchas familias. Es decir, cuando ocurren estos hechos,
Muchos de los familiares lo que intentan en un principio es ocultar, porque se sienten como los que han hecho algo malo. Entonces, hago algo malo, me callo, o lo ha hecho la persona que han fusilado, vamos a callarnos, llevamos el luto, pero no decimos nada. Encima de que nos han matado al familiar, encima nos tenemos que callar y no decir nada. Entonces, Yo creo que era miedo. Miedo brutal. brutal. Tú no concibes que a tu hermano se lo lleven cuando tú crees que no ha hecho nada. Entonces, ¿a quién va a ser el próximo? Pues estas cosas, yo creo que era principalmente por miedo. Durante mucho tiempo por miedo y ya después por una tristeza que tú no superas. ¿En qué momento, Antonio, empiezas tú a indagar y a escarbar sobre la historia de Pues tío abuelo de Eva? una de las veces que estoy en casa de mi suegra y me empieza a hablar de su tío que mataron en la guerra. Yo soy un gran amante de la historia y de la genealogía y me intereso por el tema. Y entonces empiezo a tirar un poco del hilo y bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Con todas estas cosas. ¿Por dónde vas tirando? ¿Por dónde voy tirando? Pues en un principio por su nombre completo, de dónde eran sus padres, que eran de Benaocaz. Empiezo a tirar con su partida de nacimiento, que nació en Chiclana, y bueno, empiezo a buscar en el archivo de Jerez, he encontrado que se talló en la mili, digamos el documento que recoge esos hechos, lo típico, cómo se llamaba, cuánto medía, cuánto pesaba, su firma. Entonces tenía una firma muy bonita, una persona que sabía leer y escribir, ¿no? Por la misma firma que era de caligrafía, pues entendemos que sabía leer y escribir, una persona con estudios, ¿no? Entonces empiezo a tirar. Ya me documento de libros históricos de la guerra aquí en Jerez y entonces no aparece directamente su nombre, pero si voy atando cabos, aparece José María continuamente, el nombre que se le asocia a Antonio Narbona, su amigo, etcétera, etcétera. Entonces voy enlazando pistas hasta que monto una historia sobre José María, ¿no? Esta historia que durante muchos años faltó en la familia. No se sabía nada, absolutamente nada, solamente la foto y su nombre. No se sabía ni dónde había nacido. ¿Cómo recoge la familia toda esta información? Bueno, yo, vamos, se lo agradezco en el alma, vamos, para mí, muchísimo, vamos, porque ya te digo, me emociona tanto el que algo que parecía que estaba ya imposible de recuperar y que le podamos dar nuestro homenaje de esta manera y decirle a mi abuela, pues mira, aquí está. Te reconforta, ¿no? El hecho de que es parte también de tu familia, aunque no sea familia directa. Y también darle un homenaje, que aquí donde estamos, en este sitio tan emblemático, no aparece su nombre, pues como digo, que no aparezca en los libros como José María Seca, el albañil, sino que aparezca con su nombre y sus apellidos y aparezca aquí también, ¿no? ¿El resto de la familia también ha mostrado interés? ¿Está también investigando? No. ¿Conoce la historia? No, conocer sí conocen la historia por nosotros, ¿vale? Pero ellos no investigan. Pero de otros, por ejemplo, otras hermanas de mi abuela, que hay muchos descendientes, ¿no? Pero por ahí no hemos escuchado nosotros nunca a nadie de que... No. ¿No había una unión familiar para hablar del tío José María? No. Vamos, yo creo que habrá mucha gente que no sepa ni de su existencia. ¿De la familia? Sí. Eso, nos hemos encontrado casos, ¿no? Familiares de unión por parte de primos como muy lejanos, pero que una historia como de esta tesitura, de fusilamiento, de tanto sufrimiento, que los ha unido. Yo la verdad es que nunca lo he comentado con ninguno de los primos de... ¿No? Es que yo creo que muchos No lo sé si lo sabrán el tema, la verdad. Nunca lo hemos... Y de vuestro, no sé si tenéis hermanos, hermanas, vosotras. Sí. Pero el que más interés ha mostrado ha sido y nosotros. Y vosotras. Los tres que estamos aquí. Más o menos,
Tampoco es que fuese una despedida, pero imaginamos que José María se despidió con esa nota, Claro, sin saberlo, y sin saberlo. que se estaba despidiendo. Aunque no estoy bien, no estoy mal del todo. También es Correcto, en como- un papel de estraza, se lo pasó a alguien y ese papel le llegó a su hermana. Y fue, Entre lo que le devolvieron estaba el papel. Vale. Ella llevaba como una El canastita, latillo. Claro, una donde le canastita pasaba con la comida. y en esa canastita estaba el papel. Mensaje de no preocuparse por mí. Exacto. Vamos cerrando, ¿vale? Una de las cuestiones es por qué decidí buscar información sobre la historia de vuestro tío abuelo, y no solamente por qué, sino también por quién. ¿por qué lo hacemos? Por honrar su nombre, ¿no? Y con nuestra abuela, nosotros Sí. con nuestra abuela. Yo, por mi abuela sobre todo, Por Ana Andrade. Ana Andrade. Y era como su hijo y era... Y ella, una Para ella persona fue muy tan duro. buena que... Y porque no quede en el vacío, ¿no? Es decir, una muerte que no tuvo sentido ninguno, al igual que todas las personas que están aquí, ¿vale? Pues que menos que las personas, sean familiares o no familiares, que conozcan también la historia de José María, ¿no? Sí, porque no rompen solo la vida del que se va, es la familia la que queda rota también, y personas que no pueden hacer una vida plena después, vamos. Una palabra que resuma todo este proceso de recuperación de la historia de José María Andrade Zarco. Una palabra. Una palabra. Es complicado resumir en tanto hecho. Pues mira, justicia a lo mejor. Justicia, aunque sea solo en su memoria nada más. Pero un poco Comparto. Es la palabra que lo define, justicia. Si queréis decir algo más. Muchas gracias Pues a gracias, vosotras muchísimas gracias. y al proyecto que estáis haciendo, que nos parece Muchas fabuloso. gracias, porque yo no me imaginaba que íbamos a llegar a algo así, la verdad. ¿Es la primera vez que contáis su historia? Sí, Sí. ¿Sí? es la primera vez. Muchas gracias. Pues nada, a vosotras.